Muy buenos días, jóvenes de 11º grado San Antonio. Estamos dispuestos en este momento a iniciar el primer parcial del segundo semestre y este video corresponde, jóvenes, a la asignatura de Historia Contemporánea. Es una nueva clase, nuevas expectativas y sobre todo, jóvenes, buscando siempre sacar el mejor provecho posible a cada video. Como siempre le pido que cada vez que esté viendo este video tenga a un lado la guía de trabajo sobre el tema para que su aprendizaje sea más efectivo y que se dé más provechoso. Muy bien, vamos a iniciar haciendo vamos a retroceder un poquito en conocimientos para poder adentrarnos a la materia con mayor fuerza. Vean, nosotros el año anterior en Historia de Honduras decíamos que la historia es una ciencia, ¿verdad?, que estudia el pasado. Vean, esta es una palabra clave, el pasado de los seres humanos desde su aparición hasta nuestros días. Decíamos nosotros en la clase de Historia de Honduras que la historia es una ciencia. ¿Por qué? Porque cumple con 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, tiene un objeto de estudio, que es el ser humano, tiene un campo de estudio, que es la sociedad misma, y tiene un marco teórico, o sea, contenido. Vean, estudia el pasado, pero vean, jóvenes, no el pasado de los mares, el pasado de las montañas, de los animales, vean, el pasado de los seres humanos. En otras palabras, cuando se origina el ser humano, se origina también la historia. No hay historia antes de la aparición de los seres humanos. Entonces, vean, del pasado de los seres humanos, desde su aparición, que vamos a ver más adelante, que el ser humano aproximadamente surge hace 2.5 millones de años hasta nuestros días o hasta en la actualidad. Vean, decíamos también en la clase de Historia de Honduras que la palabra historia viene del término lotopía, que significa indagar, investigar, inquirir o buscar, que también lo incluía ahí. Decíamos también, jóvenes, que Heródoto es el padre de la historia. ¿Por qué? Este personaje griego fue el primer escritor de acontecimientos del pasado. Este señor comenzó a documentar algo que se llamó las guerras médicas entre los griegos y los fenicios, y ahí se ganó el mote de padre de la historia. Pero muy bien, jóvenes, ahora vamos a caer a lo que nos compete a nuestra materia. Vean, historia contemporánea. Vean, jóvenes, en esta clase nosotros vamos a hacer un recuento histórico desde la aparición de los seres humanos hasta nuestros días. Y vamos a ir desmenuzando cada acontecimiento fundamental en la vida de los seres humanos, ¿va? Por ejemplo, la aparición de la escritura, el surgimiento de las civilizaciones antiguas, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, fenómeno de la globalización, bloques económicos, entre muchas cosas más que vamos a aprender en nuestra asignatura de Historia Contemporánea. Muy bien, fíjense. El primer tema de nuestro contenido es periodización universal de la historia. Pero la pregunta es, ¿qué es periodizar? ¿En qué consiste periodizar? Vean, periodizar, jóvenes, es fragmentar en periodos algo en periodos más cortos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una periodización de la vida de una persona, podría decir entonces, está el periodo de la infancia, luego está la adolescencia, luego está el ser adulto menor, adulto y después adulto mayor. Eso es periodizar. ¿Con qué objetivo, jóvenes, periodizamos algo? Para poder estudiarlo mejor, para poder ver a detalle algunas cosas que si lo estudiamos en forma global
no podríamos ver. Por ejemplo, aquí hice una pequeña priorización de la historia de Honduras. Vean, el periodo precolonial, el periodo colonial y el periodo independiente, y se lo voy a explicar. El periodo colonial inicia hace unos 10.000 años aquí en Honduras y finaliza en el año de 1502 con la llegada de los españoles a la isla de Guaná. Aquí arranca el periodo precolonial, que a su vez finaliza en el año de 1821 con la independencia de los países centroamericanos hasta el periodo independiente, el cual estamos localizados en este momento. Eso es periodizar, poder partir algo en varios fragmentos para estudiarlo mejor. Vean, aquí hice, jóvenes, un esquema de la periodización universal de la historia y voy a ir explicándolo paso a paso para que usted pueda comprender cómo la vida del ser humano ha ido evolucionando conforme a diferentes aspectos y detalles que han surgido y que han cambiado su forma de vida. Muy bien, fíjense, iniciamos entonces. Vean, la periodización de la historia se divide en dos enormes fragmentos. Vean, la antes de la historia, la prehistoria y la historia propiamente dicha. Repito, la historia de todos nosotros se subdivide en dos enormes fragmentos: la prehistoria y la historia propiamente dicha. Y es ahí cuando vamos a verlo aquí más detallado. Vean, el primer periodo, vean, la prehistoria tiene dos periodos fundamentales: la edad de piedra y la edad de los metales. Y aquí lo vamos a ver a detalle. Vean ahora, fíjense, el primer material que el ser humano tiene a su disposición en abundancia es la piedra. Voy a repetir esto porque esto es sumamente importante. Vean, ¿por qué le llamamos edad de piedra? Porque vean, el material más abundante que el ser humano tiene a su disposición inicialmente es la piedra, ¿verdad? Pero a la piedra el ser humano le agrega ramas y le agrega algún otro tipo de material que está en su entorno. Vean, el primer periodo se llama el periodo paleolítico o la piedra antigua, en donde el ser humano utiliza la piedra en su estado natural. Ese es el paleolítico. Luego está el mesolítico, cuando el ser humano comienza a desgastar medianamente la piedra y así vuelve a este material más eficiente para algunas actividades productivas. Vean, en el mesolítico se le llama la roca o la piedra toscamente pulida. Pero llegamos, jóvenes, al neolítico, que es la piedra nueva, que es cuando el ser humano toma la piedra y ya hace formas específicas. En este momento, el hecho de manejar y pulir la piedra le permite al ser humano comenzar a hacer actividades agrícolas. La agricultura, jóvenes, fue inventado, por decirlo así, por las mujeres. Las mujeres transportaban las frutas y verduras, las cuales recolectaban, y las semillas fueron cayendo en su paso, y ahí surgen las primeras plantaciones. Pero cuando se hacen instrumentos tallados en piedra, se comienza a practicar la agricultura voluntaria, y es ahí cuando el ser humano deja de andar de lugar en lugar, o sea, como un nómada, y se convierte en un ser sedentario, ¿verdad? La agricultura le ayuda al ser humano a quedarse en un solo lugar. Entonces, vean, en el neolítico, el ser humano ya utiliza la piedra pulida y hace uso de la metalurgia, porque comienza a descubrir metales. Entonces, del neolítico, de la edad de piedra, saltamos directamente a la edad de los metales. Ahora, ¿qué beneficios le trae el uso de metales en vez del uso de la piedra? Muy importante. Si usted recuerda, jóvenes, los metales tienen la capacidad de poder malearse
o moldarse a diferentes formas. Solamente se calientan a cierta temperatura y pueden tomar formas acordes a la petición del ser humano. Entonces, con estos metales utilizándose en gran escala, el ser humano ya deja de producir o de cultivar para subsistencia y se vuelve un productor en masa. Esa producción masiva de productos agrícolas le genera al ser humano excedentes. Esos excedentes los comienza a vender o intercambiar en ese momento y eso genera acumulación de riqueza. Ven, esto es importante ver. Fíjense, en el año de 3200 a.C. se da el acontecimiento posiblemente más importante del ser humano a lo largo de su historia. ¿Cuál es ese acontecimiento? La escritura. Vean, a lo largo de la vida del ser humano han surgido una gran cantidad de acontecimientos importantes, pero históricamente hablando, el más importante es el aparecimiento de la escritura hace 3200 a.C. en Mesopotamia, que es una zona de Asia entre ríos Éufrates y Tigris. Entonces veamos, esta escritura le permite al ser humano poder plasmar sentimientos, ideas en piedra y después trasladarlo a otro tipo de material como el papel, por ejemplo, que hoy lo que en día utilizamos. Entonces fíjense, esta escritura es la línea divisoria entre la prehistoria y la historia como tal. Esto cambia todas las reglas del juego y comienzan nuevas formas de vida. Vean, iniciamos la edad antigua, que es esta que está aquí. Vean, la edad antigua, jóvenes, inicia, ya sabemos, con la invención de la escritura en el año 3200 a.C. Vean, y finaliza, jóvenes, en el año 450 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Vean, por eso es importante, jóvenes, que cuando ustedes vean este video tengan su cuaderno para que vean esta estructura que ustedes tienen también ahí. Vean, jóvenes, en la edad antigua hay algo que cambia. Vean, de la escritura hacia arriba la propiedad era colectiva, o sea, nadie tenía algo solo para él. La tierra era colectiva, la familia era colectiva y nadie tenía propiedad privada. Cuando surge la edad antigua, jóvenes, surge la propiedad privada como práctica humana. Vean, surgen, jóvenes, las grandes civilizaciones como cuáles, los egipcios, surgen los griegos, surgen los romanos. Vean, comienzan a surgir las ciudades, surgen los reyes, la forma de gobierno en la monarquía, la sociedad se comienza a fragmentar entre nobles, clase media y sobre todo esclavos, porque en este periodo surge la esclavitud como práctica social permitida en ese momento. Vean, comienzan las religiones a concentrar una gran cantidad de personas, casi de manera obligatoria. Comienza un sentimiento militar entre los pueblos en ese momento. Comienzan los impuestos también a surgir de parte de los reyes para la población. Vean, eso es la edad antigua. Repito, edad antigua. Inicia con la invención de la escritura, 3200 a.C., y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 450 después de Cristo. Muy bien, fíjense. Luego, jóvenes, seguimos con la edad media. Vean, en la edad media, jóvenes, comienza a partir del 450 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el año de 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o Constantinopla. Veamos, voy a hablar un poquito más en la Edad Media. Fíjense, jóvenes, la Edad Media dura aproximadamente 1000 años y se le llama la Edad Oscura o el oscurantismo. ¿Por qué? Porque el ser humano se sumergió en la religión y dejó atrás todo lo que él había creado como entidad. Deja todas las artes, deja literatura, deja filosofía y se concentra
en religión. Vean, en la Edad Media, jóvenes, se da una forma de producción que se llama feudalismo, que todo está basado en una relación entre el señor feudal y el siervo, y en medio está el feudo o el territorio. Vean, en este feudalismo, jóvenes, se da el famoso contrato feudal. El dueño del terreno, que se llama el señor feudal, le ofrece un pedazo de tierra a un siervo, el cual se compromete ante él a servirle en aspectos militares y en producción de bienes. Vean, el principal bien del feudalismo es el feudo o la tierra. Muy bien, y ahí se da una relación feudal que dura varias generaciones, tanto el señor feudal como siervo. Vean, luego está la Edad Media, que finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente y finaliza con la famosa Revolución Francesa en el año de 1789. Vean, jóvenes, en este momento la Revolución Francesa es la actividad humana que cambia el rumbo de toda la historia. ¿Por qué? Recordemos, jóvenes, ¿qué Revolución Francesa? Vean, la Revolución Francesa, jóvenes, fue un movimiento político y social que se da en Francia, en donde la población francesa ya no aguanta más tanto abuso de parte de los monarcas de Luis XVI y lo derrocan, le dan muerte y la monarquía absolutista se convierte en monarquía democrática, rompiendo con los paradigmas de la Edad Media. En ese momento, jóvenes, recuerden que la Revolución Francesa es un acontecimiento que marca la vida no solamente de Francia, sino de todo el mundo, porque ustedes ya saben que la independencia de Centroamérica tiene mucha relación con la Revolución Francesa. Entonces vean, cuando se da la Revolución Francesa, jóvenes, hasta nuestros días es la edad contemporánea, que es la edad actual, que está caracterizado ¿por qué? Está caracterizado por avances científicos, avances tecnológicos, avances atómicos y, por supuesto, las guerras. Entonces vean, jóvenes, en el transcurso de las clases, los videos de esta clase, vamos a ir desmenuzando más a detalle cada uno de estos elementos. Solamente quise darle un pormenor de una visión global de la materia para que ustedes vayan viendo cuál es la temática que vamos a abordar en la clase de Historia Contemporánea. Por estos momentos, jóvenes, esto es todo y les deseo un buen día y nos vemos en la próxima ocasión.